Hola, somos el grupo 18 y vamos a hablar sobre el caso de Classic Futures y Hardware Company. Primero vamos a realizar un análisis del contexto del año 2018. Para empezar, es clave entender el contexto del sector inmobiliario en Estados Unidos en el 2018. En ese momento, el mercado atravesaba una crisis profunda tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que llevó a una reducción cercana al 50% del sector, con fuertes caídas en los precios de vivienda y un aumento significativo de las ejecuciones hipotecarias. A esto se sumó una restricción crediticia severa, que limitó el acceso al financiamiento para compradores como para constructores, generando inventarios elevados de viviendas sin vender y frenando el desarrollo de nuevos proyectos. Además, esto se sumó a un gran desempleo en el sector. Entre las principales causas de esta crisis estuvieron el crédito bancario, impulsado por una tasa de interés muy baja, normas crediticias laxas que derivaron el aumento importante de los impagos hipotecarios. Aunque el mercado estaba dominado por grandes constructores como D.R. Horton y Leonard Corporation, incluso estos jugadores enfrentaron grandes dificultades financieras debido a la caída en ventas y precios. Finalmente, las expectativas hacia el futuro no eran alentadoras, ya que se anticipaba una recuperación lenta y una construcción de nuevas viviendas débil en el corto plazo, exceso de inventarios y un cambio en la preferencia de los hogares hacia viviendas suburbanas en lugar de centros urbanos. Classic Futures and Hardware Company era una empresa fabricante y distribuidora de muebles y accesorios para cocina y baño, así como cerraduras, reconocida por su calidad y diseño. Atendía una base diversa de clientes que iba desde consumidores finales y contratistas hasta ferreterías y grandes empresas constructoras, en un mercado dominado por jugadores fuertes como Horton y Lennar Corporation. Su modelo de negocio se basaba en la producción constante durante todo el año, mientras que las ventas eran estacionales, concentrándose en primavera y verano. Para cubrir este desajuste, la empresa dependía de una línea de crédito en Southwest National Bank, que debía amortizarse al menos una vez al año. Este modelo generaba retos importantes en inventarios y capital de trabajo. Llevó a que Classic entrara en el 2018 con una estructura operativa poco flexible, justo cuando el mercado inmobiliario colapsaba. Como segundo punto, realizaremos un análisis de los estados financieros de la empresa para el año en curso. De acuerdo con el análisis horizontal realizado, se identificaron los siguientes hallazgos. Se observa una caída en las ventas versus las proyecciones establecidas a comienzo del año. Se observa una rigidez en los costos, aumento de la deuda por el encarecimiento de los intereses y un aumento en el stock del inventario por la disminución de las ventas. Todo lo anterior repercutió en una disminución de la utilidad frente a las proyecciones de comienzo de año. En cuanto al análisis vertical, se observa que el problema de Classic Fixtures no está en el margen bruto, ya que el costo de venta se mantiene relativamente estable como porcentaje de las ventas, sino en la estructura operativa y financiera de la empresa. Los gastos administrativos y ventas aumentan su peso relativo debido a su carácter mayormente fijo frente a una caída en el volumen, mientras que el gasto por intereses también gana participación por el mayor uso de deuda de corto plazo, lo que comprime el margen operativo y el margen neto. Al mismo tiempo, la deuda bancaria de corto plazo aumenta su peso dentro del pasivo, concentrando el riesgo financiero en el corto plazo y reduciendo la participación del patrimonio, lo que evidencia una liquidez contable aparente, pero una liquidez económicamente débil. Para el tercer punto, analizaremos los indicadores financieros de la empresa para el año en curso. La liquidez de Classic Features se deteriora de forma progresiva durante 2008. Aunque los indicadores de liquidez aparentan ser adecuados, su calidad ya es baja, ya que el activo corriente está concentrado principalmente en inventarios y no en efectivo. La menor rotación de inventarios inmoviliza recursos y limita la generación de caja, obligando a la empresa a financiar su operación con deuda bancaria de corto plazo. Como resultado, el saldo del préstamo aumenta más de lo previsto y no logra reducirse en la segunda mitad del año, lo que indica que la deuda dejó de ser estacional y se convirtió en una necesidad estructural de financiamiento. La actividad o operación de la empresa se desacelera significativamente en 2008, evidenciada por una menor rotación de inventarios y un alargamiento en la recuperación de cuentas por cobrar. La producción constante en un contexto de ventas más débiles genera un desajuste entre oferta y demanda que extiende el ciclo de conversión de efectivo.
Esta pérdida de eficiencia operativa incrementa la necesidad de financiamiento externo y presiona por ende la liquidez de la empresa. El endeudamiento de Classic Fictures aumenta de manera sostenida durante 2008, impulsado principalmente por el crecimiento de la deuda bancaria de corto plazo. La empresa no logra reducir el saldo del préstamo con la estacionalidad del negocio, lo que concreta el riesgo financiero justamente en el corto plazo. Este mayor apalancamiento incrementa los gastos por intereses y presiona la rentabilidad, evidenciando que la deuda dejó de ser temporal y pasó a ser estructural. Continuando con el análisis de los indicadores financieros, y en este caso la rentabilidad, se puede observar que la actividad de Classic Features se acelera significativamente en 2008, evidenciada por una menor rotación en inventarios y un alargamiento en la recuperación de cuentas por cobrar. La producción constante en un contexto de ventas más débiles genera un desajuste entre oferta y demanda, que en sí extiende el ciclo de conversión de efectivo. Esta pérdida de eficiencia operativa incrementa la necesidad de financiamiento externo y presiona la liquidez de la empresa. Algunos de estos hallazgos son el deterioro progresivo de la rentabilidad, utilidad operativa y la utilidad neta caen mes a mes, el ROA y el ROE disminuyen y la rentabilidad es suficiente para sostener su estructura financiera. Mm, Pasando a la actividad o operación de Classic Features, esta se desacelera significativamente en 2008, evidenciada por una menor rotación de inventarios y un alargamiento en la recuperación de cuentas por cobrar. La producción constante en un contexto de ventas más débiles que extiende el ciclo de conversión de efectivo generando una pérdida de eficiencia operativa, incrementa la necesidad de financiamiento externo y presiona la liquidez de la empresa. Los principales hallazgos en este caso son la desaceleración de la operación, la disminución de la rotación de inventarios, el aumento en la cartera de las cuentas por cobrar, el desequilibrio entre la oferta y la demanda y la caída de eficiencia operativa. Bueno, ya pasando a la identificación de las causas, por último haremos una identificación de las causas y lo ocurrido en la empresa en el año 2008 en diferentes momentos. Entonces, digamos que estas causas se dividen en tres grandes grupos: el supuesto de Watkins, las diferencias en el préstamo y la deuda y sus dudas. Para entender las causas del impago en 2008 es clave partir de los supuestos que realizó la administración. Watkins y su equipo asumieron una leve recuperación del mercado de construcción y confiaban en que la estacionalidad de las ventas permitían reducir el endeudamiento en la segunda mitad del año. Bajo este escenario mantuvieron una producción constante y una estructura operativa sin ajustes relevantes. Estos supuestos eran razonables al final de 2007, pero se volvieron un poco realistas frente al deterioro profundo y prolongado del mercado en el año 2008. Como consecuencia, las ventas reales fueron significativamente menores a las proyectadas, lo que generó en sí una acumulación de inventarios y una mayor necesidad de financiar el capital de trabajo con deuda bancaria de corto plazo. Al mismo tiempo, el aumento del endeudamiento incrementó los gastos por interés, reduciendo la generación de caja. Asimismo, la empresa no logró aprovechar el periodo de mayor estacionabilidad para disminuir el saldo del préstamo, rompiendo el patrón histórico de pago y llevando a Watkins a concluir que no sería posible liquidar la deuda durante ese año. Esto nos hace ver que aunque el origen del problema es transitorio, asociado a la crisis del sector, su impacto se vuelve estructural debido al modelo operativo rígido y a la creciente dependencia de financiamiento de corto plazo. La deuda en sí deja de ser estacional y pasa a ser una necesidad permanente. Para el banco el riesgo es moderado a alto. La empresa sigue siendo operativa y rentable, pero en sí requiere ajustes operativos y una posible reestructuración de la deuda para alinear su estructura financiera con la nueva realidad que está pues, del mercado. Ya para concluir, Classic Features no enfrenta un problema de viabilidad, sino un problema de desalineación entre su modelo operativo, su estructura financiera y el nuevo entorno del mercado. Así terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.